Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Uribe y esto es Mi Vida en Series. Bueno, El Auto Increíble pues era la historia de un tipo con su auto que hablaba, que además en ese entonces era wow, ¿no? Ya después se hizo realidad, ¿no? Que te constaba, pero era la historia de él y los Duques de Harz también. Ese era un tipo con su coche que hacían carreras de coches y era muy divertido. La verdad es que me gustaban mucho esas tres. Bueno, de las que me acuerdo, de las series que vi, yo creo que eran esas. Ahora, híjole, la verdad es que pues tengo varias, no nada más tengo una. O sea, por ejemplo, me encantó El Juego del Calamar, la primera. La primera, porque la segunda ya, o sea, está buena, pero no está tan buena como la primera. ¿Cómo fue que llegué a La Hora Pico? Bueno, fue muy chistoso porque yo en algún momento había tenido un acercamiento con Carla Estrada, que es la productora ejecutiva, era la productora ejecutiva de La Hora Pico. De hecho, ella me contrató para hacer show de payaso. Cuando yo hacía shows de payasos en fiestas infantiles, ella me contrató en un restaurante donde yo trabajaba para su hijo, que ahora es director de cine, Carlos Estrada. Y nada, pues le fui a hacer show y yo quería trabajar en las producciones de Carla Estrada, pero no se me hizo y me pasó tiempo y resulta que Reinaldo López me ve en un evento con mi personaje policía de tránsito y ahí me llama y me dice, oye, vente para acá. Primero me ofreció hacer algunos programas en Picardía Mexicana, donde hice algunos sketches y luego me dijo, oye, vamos a hacer un programa piloto. Me encantaría que fueras parte del elenco principal, junto con Consuelo Duval, Miguel Galván, Lorena Lagarza y yo. Y bueno, pues esto era La Hora Pico. Esto fue del 2000 al 2008 más o menos que acabamos. Y pues lo demás es historia, porque definitivamente fue el programa que fue mi antes y después, mi parteaguas, digamos, en la televisión. El origen del Víctor es un personaje que surgió en eventos privados, en fiestas privadas, cuando hacía estos shows en casas. Primero de payaso y luego salté a hacer shows con mis personajes y de ahí surge el Víctor, ¿no? Ahora, era un personaje, era un chofer de microbús, pero hasta llegar a la televisión y llegar a La Hora Pico, gracias a mi querido César González el Pollo, escritor de La Hora Pico y bueno, pues un ícono de la televisión porque pues fue creador de grandes éxitos como Chiquilladas. Él bautiza al Víctor como Víctor, ¿no? Porque de hecho tenía una muchacha que le ayudaba a la limpieza de su casa, que tenía el novio que se llamaba Víctor, pero ella le decía el Víctor, pues va a venir por mí el Víctor, y era muy chistoso. Entonces de ahí se le ocurrió ponerle a mi personaje el Víctor. Entonces de ahí nació, y la verdad es que, ¿qué te digo? ¿No? El personaje lleva pues desde el 2000, o sea, 25 años de hacerse famoso en la televisión, aunque ya existía antes de la televisión, pero pues es un personaje que yo le tengo un agradecimiento incalculable, inmenso, porque es el personaje pues más importante de mis personajes. Bueno, obviamente el personaje, yo me inspiré en un tío mío, un tío mío era chofer de microbús, bueno, chofer de pecera, y era un personaje muy divertido, y entonces de ahí tomé muchas cosas y otras más de todos los años que viajé en peceros y en transporte y agarré como un poquito de muchos choferes que me encontré en el camino. Yo estaba haciendo en ese entonces La Hora Pico y de repente me invitaron a grabar esta serie bajo la producción de Eugenio Derbez y fue un capítulo nada más, pero fue muy divertido. La verdad es que me la pasé muy bien, sobre todo porque era una producción que la verdad es que le estaba yendo increíble, bueno, le sigue yendo increíble, ¿verdad? Hasta la fecha, y para mí fue como muy divertido estar en otra producción que no fuera lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era La Hora Pico, ¿no? Que era el programa, pues este programa icónico de sketches. Entonces fue muy divertido. Hermanos y Detectives, mi primera serie ya en forma, donde Javier Williams me habla y me dice, oye, te he visto en La Hora Pico, pero se me hace que tienes mucho potencial como actor. Y él como que me vio en ese personaje, cosa que no le agradezco toda la vida a Javier Williams porque de alguna manera tuvo una visión conmigo de decir, bueno, este cuate no nada más es un cuate que pueda hacer sketch cómico, sino también puede hacer algo más versátil, ¿no? Como actor. Hago esta serie que es con Julio Bracho, Octavio Ocaña, que en paz descanse, y yo.
Y bueno, también fue, yo creo que esa serie también fue de las primeras series que produjo Televisa, como que al principio, digamos, no había esta fuerza de las series que hay ahora. Y bueno, la verdad es que fue también una gran experiencia en mi carrera. Esta serie fue muy divertida porque me habla Gustavo Loza y me dice, oye, quiero que hagas un personaje. Entonces me ofrece el Junior, que era un narco ahí muy divertido, donde mi papá era el Loco Valdés, que en paz descanse. Ya cuando uno dice mucho en paz descanse, es que ya uno lleva unos años en esto, ¿verdad? El Loco Valdés era mi papá y pues esta serie que fue un trancazo, ¿no? Y bueno, pues a mí me tocó estar como en 3 capítulos y también fue muy divertido. Fue también muy enriquecedor para mí como actor estar en esa serie tan exitosa. Y aparte el personaje era muy divertido también. O sea, yo nunca había hecho un narco y se ve cuando lo agarran, lo detienen, está en la cárcel, sale, regresa, como pez en el agua. Fue muy divertido hacer ese personaje. No, pues yo creo que anécdota nada más con el Loco Valdés. Cuando estábamos grabando, de repente se le iba los diálogos y era como de entre que yo decía los míos y recordándole los de él. Fue muy chistoso. Aparte, es la primera vez que me toca grabar con él. Y después ya me tocó incluso en una obra de teatro con el Loco Valdés, donde la hizo de mi papá también. O sea, curiosamente, en 2 proyectos fui hijo del Loco Valdés. Le tengo un cariño muy especial a ese proyecto también porque pues de repente me habla Juan Osorio y me dice, oye, tengo una serie en España, fue muy exitosa, que se llamaba Ana y los 7. Y esta serie la adaptan, la compra Televisa y la adapta a México y es con Silvia Navarro, Jorge Salinas y me dice, vas a hacer el triángulo amoroso. Entonces es Silvia Navarro, Jorge Salinas y tú. Donde hago al Johnny, que era como un cuate medio gandallón que ponía a chambear a la novia. Entonces en las noches era bailarina exótica y en las mañanas era una nana. Entonces imagínate esa dualidad de esos 2 mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces yo era la parte de, pues el galán del mundo de lo más bajo y Jorge Salinas pues era el millonario que contrataba a esta nana para que le cuidara a los hijos. Entonces la verdad es que fue también una gran experiencia, fue un gran proyecto estar con Silvia Navarro, que me parece una de las mejores actrices de México, Inclán, toda la gente Jorge Salinas, todos los compañeros, la verdad es que mis respetos también para ellos. Fue un gran proyecto porque además lo vieron muchos niños, o sea, era una historia que no era una historia infantil, pero como tenían 5 niños, había mucho para niños. Así también había un público muy cautivo de niños que hasta la fecha me sigue diciendo, yo te vi en Mi Corazón es Tuyo. Este proyecto se vio en muchos países, pero Brasil la han pasado 2 veces, ya la repitieron 2 veces, y me escribe gente de Brasil que ha visto Mi Corazón es Tuyo. Entonces fueron muchas satisfacciones este proyecto. Como de un proyecto viene otro, ¿no? O sea, yo creo que en esta carrera nunca hay que menospreciar nada, ningún trabajo, ningún proyecto. Y no nada más en esta carrera, a lo que te dediques, nunca hay que menospreciar ningún trabajo porque no sabes de dónde va a salir una gran oportunidad, ¿no? Estábamos haciendo Todo Incluido, justo, y de repente invitamos a Albertano a un sketch y resulta que hicimos una mancuerna padrísima, los 2, y ahí surgió la idea, ¿por qué no hacemos una serie? Memo me comentó y yo dije, puta, estaría increíble una serie de los 2, o sea, el Víctor y Albertano. Imagínate, porque además son 2 cuates de barrio que tienen como la misma onda, pero diferentes personalidades. Pero la verdad es que hicimos una gran química, hacemos el piloto y es un trancazo, o sea, le fue impresionante y la primera temporada fue un hit y por eso hicimos 5 temporadas. Y la verdad es que yo ya no quise seguir haciendo más temporadas porque tenía más proyectos de trabajo y todo, pero pues uno de esos, como te dije hace rato, una franquicia yo creo que de las más rentables de Televisa a nivel series de comedia, ¿no? Nosotros los Guapos, y hasta la fecha la siguen pasando y sigue dando rating, la siguen pasando en México y en Estados Unidos, o sea, se está pasando por Univisión para la comunidad hispana y con un éxito bárbaro. Fíjate que hay una anécdota con Nosotros los Guapos porque un día estábamos grabando en la calle y de repente pasa un camión escolar de niños, como de primaria,
y un gritadero que dijimos, ¿a quién están viendo? Vieron imaginamos que, haz de cuenta que hubieran visto a Mickey Mouse, ¿no? Que hubieran llegado a Disney. Y de repente, pero así el gritadero de los niños asomándose y nos estaban saludando a Albertano y a mí, que estábamos vestidos del Víctor y Albertano, pero los niños, como te digo, si hubieran visto a dos figuras de infantiles, ¿no? Y pues eran el Víctor y Albertano, pero los niños decían, ¡ay, Víctor, Albertano! Y una cosa hermosa, y cantando la canción a nosotros los guapos. Fue, o sea, no dábamos crédito. Una vez también me acuerdo que llegamos vestidos de Víctor y Albertano estábamos grabando y me acuerdo que había una primaria y dijimos, ¿entramos? Pues entramos. Y nos metimos a la primaria, estaban todos en el patio. Bueno, también fue como si hubieran llegado dos payasitos a hacerles reír, ¿no? O sea, fue una cosa hermosa, ¿no? El cariño, el recibimiento de todos los niños, ¿no? A estos dos personajes. Entonces ahí te das cuenta que la estaba viendo la gente, pero además los niños, ¿no? Que para mí yo creo que es el público más difícil, el público infantil. Casados con hijos es una serie, bueno, un sitcom, mi primer sitcom como tal, digamos, una serie que además pues fue un éxito en los 80s, ¿no? Al Bundy en Estados Unidos fue un trancazo y fue tan exitoso ese proyecto que lo empezaron a hacer en diferentes países, en Colombia, en Argentina, bueno, en Argentina la hizo Franchella, el mismo personaje que hago yo, en Rusia, en España, o sea, y en México no se había hecho. Entonces, con Sony Televisión me hablan y justo Gustavo Loza me habla un día, me dice, oye, te están buscando la gente de Sony porque te quieren para Casados con Hijos. Y yo, ¿qué? Pues ya hablo con ellos y todo, y resulta que ya se va a hacer Casados con Hijos, y ahora estamos viendo quién va a ser tu mujer, tu esposa. Total, que hicieron casting, y resulta que Sandra Echeverría termina siendo Angie, la esposa de Poncho Olivares en esta serie de Casados con Hijos. Y bueno, ya o sea, fue la primera temporada que ahora se está pasando en ViX y para Televisa, y filmamos la segunda temporada el año pasado, entonces la filmamos. Entonces imagínate, pues un éxito, la verdad, y aparte la química que hice con Sandra, porque también me parece una estupenda actriz, y no nada más de drama, sino de comedia. La verdad es que, aparte que hicimos una gran amistad, hicimos una química padrísima para esta pareja, y ahora pues feliz haciendo esta serie de Casados con Hijos. Hola, yo soy Adrián Uribe y esta fue Mi Vida en Series.